¿Qué tal, queridos amigos? Ya sabemos cómo está conformada la estructura de la República. 31 entidades federales y una Ciudad de México que comienza a ser como una especie de gobierno del Valle de México, que es como debiera llamarse, con su propio Congreso y ya con alcaldías. Solo falta un paso para que sea exactamente igual que las demás entidades federales. Pero mientras tanto pervive la impresión acerca de si las entidades federales deben ser llamadas soberanas o son simplemente autónomas. Yo siempre he sostenido que son autónomas porque no pueden ser soberanas dado que dependen en gran medida y están supeditadas a la Constitución Federal, a la Constitución General de la República. Esto delimita entonces su accionar. Lo digo porque hay muchos gobernadores que se sienten blindados por eso de la soberanía de las entidades y hacen lo que les da la gana como si fueran pequeños presidentes de 32 repúblicas nacionales. Esto debe corregirse con una legislación más acertada. Pero mientras tanto venimos arrastrando a una serie de exgobernadores y de gobernadores aún en activo que dan vergüenza. Tenemos el caso concreto de Cuitlahua García, que no se ha atrevido a iniciar una investigación, una indagatoria en forma sobre los excesos de poder cometidos por su predecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, contra el que compitió también hace 2 años el propio Cuitlahua, y fue víctima Cuitlahua de un fraude escandaloso promovido por el yuneslandismo de Veracruz, que se dedicó durante 2 años únicamente a fustigar, a expropiar, a confiscar las propiedades que eran de Javier Duarte de Ochoa, que evidentemente está en la cárcel precisamente porque lo merece, porque sus excesos fueron terribles, pero no mayores a los excesos de Yunes Linares. Pero este solamente es un caso. Podemos hablar de Baja California, por ejemplo, en donde está a punto de dejar el poder Kiko Vega de la Madrid y que está acusado, señalado por infinidad de peculados y sobre todo por los negocios que ha hecho a la sombra del poder y en conjunción con el verdadero poderoso, gran poderoso de ese escenario, Jorge Han Ron. Claro, los dos aliados han hecho fortunas inmensas al calor del pueblo baja californiano. Pues bien, ya viene Jaime Bonilla, de Morena. Dice que va a ser un gobierno decente, pero la decencia comienza precisamente persiguiendo a la corrupción, no de otra manera, no simplemente diciendo que hay corrupción sin actuar contra los corruptos, como ha sido costumbre en las largas mañaneras de todos los días. Tenemos el caso también terrible del quintanarroense Carlos Joaquín González, hermano de Pedro Joaquín Colwell, uno de los más cercanos peñistas que ha habido dentro de la Secretaría de Economía. Y pues lamentablemente Carlos Joaquín parece que no tiene visión para ver a los grandes criminales de su estado, pero sí para perseguir a la fiesta de los toros en Quintana Roo. Un espectáculo que da de comer a muchos miles de quintanarroenses y además que es parte de las tradiciones y la cultura del pueblo de México. Quienes no lo entienden es porque ignoran toda la historia de la tauromaquia. Debiera leer un poquito el señor Carlos Joaquín sobre quiénes son los que han defendido y hemos defendido a la fiesta de los toros. Puros elementos que son escritores, intelectuales, algunos premios Nobel, en fin, pintores notables, artistas extraordinarios de la escultura, del ballet incluso, de todas las bellas artes, la música. Bueno, pero esto es un tema aparte. El caso es que están distorsionados los valores en Quintana Roo. Están distorsionados por el mal gobierno
de un sujeto que era priista hasta 15 minutos antes de ser nominado por el PAN para gobernar Quintana Roo. Y de ahí nos vamos a muy cerquita, a Yucatán, en donde el panista Mauricio Vila prefiere estar recorriendo el mundo entero, viaja y viaja y viaja, antes de fincarle responsabilidades a sus predecesores, tanto Ivonne Ortega, que es vista como la gran ladrona de Yucatán, como Rolando Zapata Bello, su predecesor inmediato, que está en la penumbra actualmente por su mediocridad y por haber paralizado el desarrollo de esta entidad. Y no duden que ustedes que dentro de estos están los peores y los mayores boicoteadores de las obras que el presidente López Obrador pretende llevar al sureste, tanto como el Tren Maya, como el transísmico, porque de alguna manera esto va a propiciar derramas económicas muy importantes para una región que lamentablemente ha sido muy abandonada durante muchos años, durante mucho tiempo. Lamentablemente hay siempre intereses creados, siempre hay especuladores. Por ejemplo, Alfonso Romo Garza, desde que se trazó el Tren Maya, empezó a comprar terrenos en algunos sitios por donde iba a transitar o donde va a transitar este ferrocarril. Así son de sinvergüenzas. Y claro, los otros terrenos han sido vendidos a los que forman parte del Consejo Empresarial del actual gobierno. Entre ellos, ya lo sabemos, Miguel Alemán Magnani, también Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, todos los grandes ricos, Alberto Balleres, que han sido señalados o fueron señalados como parte de la mafia del poder y ahora son invitados de honor a las celebraciones de la Cuarta Transformación. Es algo que yo particularmente no entiendo, sobre todo cuando tengo en la lista a tantos y tantos gobernadores que han sido verdaderamente fallidos. Los de Colima, por ejemplo, los de Chihuahua, igualmente se persigue a César Duarte, nadie lo quiere encontrar. Esto ha propiciado un diferendo que de repente se amainó con el actual gobernador Javier Corral y no pasa nada. Sigue en Estados Unidos César Duarte, el otro Duarte, y Javier Corral mantiene el rumbo de Chihuahua como Dios le da a entender. Y lo mismo ocurre en el centro del país. En Morelos, por ejemplo, en donde creyeron que un futbolista podía meter goles políticos con la imaginación. Y lo que hemos visto es que han crecido las mafias de todo tipo a la vera de un gobierno que no tiene gobernador. Un gobierno que está en el aire. Hay tantos casos que parece que no terminaríamos nunca de nombrar a los corruptos. Por ejemplo, Coahuila. Y de Coahuila me lastima particularmente porque es un estado al que quiero mucho. Y allá, desgraciadamente, los Moreira Valdés siguen imponiendo su ley a través de Miguel Ángel Riquelme, el títere que pusieron como gobernador. Y mientras tanto, Rubén Moreira será todavía el lujo, a pesar de lo despreciable que es, de imponer a su mujer, Catalina Villano, de los caciques de Hidalgo, como pareja de fórmula de Alito Moreno Cárdenas, el ex gobernador de Campeche, con pretensiones de ser presidente del PRI, es decir, con pretensiones de ser sepulturero, para tratar de reavivar o de resucitar a los muertos priistas que allí yacen, en ese cementerio inmenso que se ha convertido el PRI allá por la avenida de los Insurgentes. Tantos y tantos gobernadores que no han cumplido con su deber mínimo. Se habla mucho de los casos de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca. Hubo los juniors en Oaxaca. Y allá, claro, se le da prioridad a Alejandrito Murat, porque es parte del cacicazgo de su padre, Pepe,
quien es uno de los grandes señalados por el crimen de Lomas Taurinas, todos ellos priistas. Fíjense, hay 5 entidades del país en donde no ha sido posible la alternancia y gobierna el PRI sin interrupción. Coahuila, Colima y Campeche, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Son 5 entidades en donde no ha habido alternancia, pero que todos piensan que ahora sí va a ser difícil que puedan obtener el aval de la ciudadanía. En el caso de Coahuila, ha habido fraudes electorales muy escandalosos, pero que no han tenido repercusión nacional. En el caso de Campeche, pues ahí está muy apacible la situación política, como el mar de Campeche. Hay quien dice que el océano se jubila cuando llega a Campeche, porque ni olas hace. Pero bueno, ya es hora también de que los campechanos se pongan las pilas y vean cómo los han saqueado, comenzando con este último, el famoso Alito. Y así podemos ver todos los gobernadores del litoral del Golfo. En Tamaulipas, otro panista nefasto, Francisco García Cabeza de Vaca, un elemento que era ya acusado desde su juventud por delincuente y que ahora como gobernador no ha hecho sino seguir la misma estrategia delictiva que siempre lo ha acompañado. Un gobernador verdaderamente deleznable. Como lo son también el gobernador de Nayarit, un junior de tercera, Antonio Echevarría Ortiz, o bien el gobernador de Durango, otro panista, José Rosas Aispuro. Todos ellos manejando a sus huestes como si fueran única y exclusivamente parte de una entidad sin reconocimiento del resto de la República. Yo creo que ya va siendo hora de que el presidente López Obrador comience a hablar de federalismo, del federalismo olvidado que ha propiciado precisamente el aislamiento de algunos gobernadores que han hecho de la suya durante todo su periodo. Ya mencioné algunos, pero seguro que ustedes me van a decir, ¿por qué no mencionó usted a fulano, a mengano o a sutano? Y van a tener que decir, y van a tener que obligarme a decir que en efecto no he hablado de todos, pero que voy a hablar de cada uno de estos casos, porque son la gran vergüenza de todos los mexicanos. Digámoslo así, con cero cobardía.